Millonario descubre la asombrosa verdad detrás de la mendiga negra que limpia su oficina. La vida de Sebastián Ríos era un torbellino. Millonario a sus 40 años, su imperio empresarial se sostenía en un hilo. Pero en medio del caos, apareció la menina negra, una mujer enigmática, con una presencia que hacía que el aire se espesara a su alrededor. De piel dorada y cabellera oscura, se colaba silenciosa en la elegante oficina de Sebastián, empacada en un halo de misterio. Los rumores se esparcían entre sus empleados. ¿Quién era ella? ¿Por qué siempre parecía conocer los secretos más oscuros del lugar? Cada mañana, mientras limpiaba el vidrio reluciente de su ventana, la menina parecía absorber el estrés de Sebastián, quien llegaba agotado con las cejas fuertemente fruncidas. Su forma de trabajar, casi ritual, fascinaba y desconcertaba a la vez. Jamás pronunció una palabra de más, pero sus ojos, negros y profundos, decían mucho. Ella transformaba el ambiente, convirtiendo su desorden en armonía, al igual que un mago que hace desaparecer la tensión con un movimiento de su varita. Sebastián comenzó a sentir algo extraño. Su corazón latía cada vez que la veía. Y no era solo la belleza misteriosa de ella, era lo que representaba. Cada día que ella limpiaba su oficina, él sentía un deseo creciente de conocerla, de descubrir las capas de su pasado. Pero al mismo tiempo, había un temor oscuro proyectándose desde él hacia ella. ¿Qué estaba escondiendo? ¿Por qué el pasado de Sebastián parecía imbuirse con cada barrido de su escoba? Sus interacciones eran breves pero cargadas. Él se sorprendía cuando ella, sin que él le preguntara, mencionaba detalles de su infancia, de aquellos días oscuros que prefería olvidar. La menina parecía ser un espejo que reflejaba sus secretos, recordándole dolorosamente sus traiciones y miedos. ¿Acaso ella sabía lo que había hecho años atrás? Un día, mientras la miraba trabajar, un retazo de su pasado regresó a su mente. Recordó a su socio, un hombre que había confiado en él y que fue víctima de su ambición desmedida. Sebastián había traicionado su lealtad por ambición, y ese destello en los ojos de la menina lo hizo temblar. ¿Podría ser posible que ella fuera? No, no podía ser verdad. Era simplemente una limpiadora, un nexo inusual en su camino. Pero en el aire, algo se fraguaba, un misterio abrumador te empujaba a Sebastián a la locura. Un mal presagio comenzó a formarse. No podía dejar de pensar en ella. La atracción se volvió presión en su pecho, como un nudo apretado que le costaba respirar. Mientras los días pasaban, la dirección de su vida cambió. Ya no se trataba solo de dinero y poder. Ahora era sobre redención. Pero el pasado tiene garras afiladas. Peligrosos secretos estaban a punto de salir a la luz. Sebastián se dio cuenta de que su tiempo se agotaba. Los fantasmas no se quedan tranquilamente en el fondo. Una noche, mientras los ecos de su propia traición resonaban en su mente, vio a la menina en la penumbra, sonriendo. Ella sabía algo, algo que podría cambiarlo todo. Y él se encontraba atrapado en una encrucijada, entre dos mundos, con preguntas sin respuesta resonando en el aire. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese me gusta. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el canal? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Sebastián quedó paralizado en su escritorio, los ecos de su propia traición retumbando en su cabeza. La menina negra, allí ante él, sonriendo con ese aire de misterio que siempre la había rodeado, parecía conocerlo mejor que nadie. Era como si pudiera ver a través de sus fachadas, a través de esas capas que había construido para protegerse. Pero de repente algo cambió. El aire se volvió espeso y un escalofrío recorrió su espalda.
En un instante, el teléfono sonó estrepitosamente, interrumpiendo el silencio tenso de la sala. Sebastián lo tomó con manos temblorosas. La voz al otro lado era tensa, temerosa. «Sebastián, tenemos un problema». La frase se detuvo en seco cuando un grito desgarrador resonó fuera de la oficina. Era un ruido que lo paralizó, un sonido que infundía un terror visceral. La menina se volvió con rapidez y salió disparada hacia la puerta, sus movimientos tan fluidos que parecía volar. Sin pensar, Sebastián la siguió, con el corazón latiendo en su garganta. Cuando llegaron al pasillo, lo que vieron los dejó helados. Uno de sus empleados yacía en el suelo, su cuerpo inmóvil, rodeado de un charco de sangre. Unos segundos parecieron una eternidad, mientras Sebastián se acercaba. El rostro pálido del hombre mostraba una expresión de agonía, los ojos abiertos como platos en un horror absoluto. «¡No!», soltó Sebastián, su voz temblando. La menina se arrodilló al lado del cuerpo. Su expresión cambió drásticamente. Ya no era la figura amable que limpiaba su oficina. Su rostro se oscureció con una tristeza profunda. Sebastián sintió que el mundo se tambaleaba. «¿Quién hizo esto? ¿Qué está pasando?», preguntó, el nudo en su pecho apretándose. Miró a su alrededor, buscando respuestas en los rostros horrorizados de otros empleados que se habían congregado. Murmullos de pánico se esparcieron por la multitud, poniendo en evidencia el caos que había estallado. Las autoridades llegaron, y la situación se tornó caótica. La menina parecía estar en un trance, sus ojos fijos en el cuerpo, como si conociera algo que el resto no sabía. El comisario que llegó a la escena preguntó a todos los presentes. La tensión era palpable. De repente, la menina se volvió hacia Sebastián. Sus ojos chispean de una profunda tristeza. «Esto es parte de tu pasado, Sebastián. Tienes que afrontar lo que hiciste», dijo ella con una voz suave pero clara. La declaración lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué quería decir con eso? ¿Era posible que todo estuviera conectado? La confusión se convirtió en terror. En ese momento, uno de los agentes encontró un objeto en el bolsillo del difunto. Era un teléfono, y cuando lo encendieron, una serie de mensajes comenzaron a aparecer en la pantalla. Sebastián sintió que se le helaba la sangre. Eran conversaciones entre él y su socio traicionado. Mensajes que nunca había borrado, secretos que había creído olvidados. La menina miraba a Sebastián con intensidad. El pasado nunca se va, siempre regresa, y cobrará lo que le corresponde, dijo justo antes de que los murmullos se convirtieran en gritos de horror. Una pregunta atravesó la mente de Sebastián. ¿Cuánto estaba dispuesto a perder para escapar de su propio infierno? Cuando los flashes de las cámaras y los gritos de los curiosos llenaron el ambiente, una idea aterradora le cruzó la mente. Aquello no había sido un simple accidente. Era posible que alguien lo estuviera esperando, utilizando su propio pasado en su contra. La menina, ahora convertida en un enigma aún más profundo, lo observaba en silencio, su mirada cargada de secretos que Sebastián no estaba listo para desentrañar. El tiempo se detuvo. Todo estaba cambiando en un instante, y el sentido de su vida, de su mundo, estaba a punto de desmoronarse. ¿Podría enfrentar esa verdad? ¿Y cuántas vidas más iban a verse arrastradas a la tormenta que había desatado, mientras las sirenas resonaban en la distancia? Se dio cuenta de que debía tomar decisiones, y rápidas. Pero ¿cómo lidiar con esos secretos que lo habían estado persiguiendo, cuando la menina negra parecía ser, quizás, la única llave para liberarse de su tormento? La tensión en la oficina era palpable. Todos los empleados estaban en shock, miradas perdidas y murmullos ansiosos llenaban el aire. Sebastián, con el corazón a 1000 por hora, sentía cómo se le helaba la sangre al ver la escena del desastre. La menina se mantenía al lado del cuerpo, con la mirada fija y una tristeza pertinaz en sus ojos. De pronto, el comisario se acercó, su rostro grave. «Todos, silencio», ordenó, y la multitud quedó callada. La menina levantó la vista, y Sebastián se sintió atrapado en la profundidad de su mirada.
Era como si supiera más de lo que decía. Algo en su presencia lo atraía, y al mismo tiempo le causaba pavor. Y en medio de ese caos, una voz familiar surgió de entre la multitud. Sebastián. Era Juan, su antiguo socio, el hombre al que había traicionado. Sebastián se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que veía. Después de todo este tiempo, ¿qué hacía Juan aquí? ¿Por qué no me dijiste que trabajabas aquí? ¿Por qué no me dijiste que estabas en este lío? Gritó Juan, su voz impregnada de angustia. Trajiste esto, ¿verdad? Todo es culpa tuya. Los murmullos se intensificaron, y la multitud comenzó a dispersarse, buscando respuestas a la rabia de Juan. Juan, por favor. Sebastián intentó acercarse, pero el hombre lo miró con desprecio. Las llamas de la venganza ardían en sus ojos, y Sebastián sintió que estaba retrocediendo en el tiempo, aquel fatídico día en que su ambición lo había empujado a traicionar la confianza de su amigo. La menina dio un paso adelante, su voz un susurro, casi un canto. «Tienes que enfrentarlo, Sebastián. No puedes correr de lo que hiciste», dijo en un tono que vibraba con la desesperación de alguien que sabía más de lo que decía. Juan se volvió hacia ella, sus ojos parpadeando en confusión. «¿Quién eres tú? ¿Qué sabes?», demandó. El ambiente se cortó como si una cuchilla hubiera cortado el aire. En medio de esa tensión, la menina de repente se detuvo, mirando hacia el cielo. Sebastián siguió su mirada y de pronto gritó. «No». Era un grito de horror. Veía cómo el cielo se oscurecía. Nubes negras se arremolinaban, como si el mismo universo estuviera a punto de colapsar. Un estruendo desgarrador resonó, y todo se volvía borroso. «¡Corre!», gritó la menina. Pero antes de que Sebastián pudiera reaccionar, sintió una sacudida en el suelo, un explosivo rugido. Las luces de la oficina comenzaron a parpadear, y los empleados gritaban aterrorizados, mientras la estructura temblaba. Y antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, un gran trozo de techo cayó, derrumbándose en medio de la multitud. Sebastián se lanzó hacia Juan y logró arrastrarlo justo a tiempo, pero una sombra oscura se cernía sobre ellos. La menina había desaparecido, tragada por el caos. En ese instante, todo se volvía una pesadilla. Los gritos resonaban en sus oídos, y Sebastián sintió cómo el sudor frío le recorría la espalda. «¿Qué demonios está pasando?», preguntó, mirando a Juan con desesperación. Pero Juan ya no parecía enfadado. Había asumido un nuevo rol, uno de víctima y sobreviviente. «Esto es tu culpa, Sebastián. ¿Qué hiciste realmente?». El horror de la situación lo invadía, pero en su corazón, Sebastián había comenzado a comprender que la menina negra era más que una misteriosa limpiadora. Era un enigma tejido en su propio destino. Él había traído el desastre a su vida, y ahora las cosas que había hecho empezaron a girar a su alrededor. ¿Cuántas vidas más estaban en juego? ¿Cuánto más podría el pasado cobrarles? Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, pero para Sebastián, el verdadero terror había comenzado en su interior. Lo que alguna vez había creído que era solo ambición, ahora se convertía en su condena. Con la menina desaparecida y un caos desatado a su alrededor, la pregunta que lo atormentaba era clara: ¿hasta dónde llegaría para redimirse y reparar el daño que había causado? Y entonces, mientras el humo comenzaba a llenar el aire, Sebastián se dio cuenta de que debía enfrentar no solo los fantasmas del pasado, sino también los secretos oscuros que ahora amenazaban con consumirlo por completo. ¿Qué vendría después? ¿Qué oscuro camino se desarrollaría ante él? En ese momento, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El caos había alcanzado un nivel extremo. Las sirenas seguían sonando, el eco de gritos resonando como un lamento en la oficina. Sebastián, con el corazón latiendo a 1000, luchaba por entender lo que había sucedido y lo que significaba todo esto. A su lado, Juan y él estaban al borde de la desesperación. «Tenemos que salir de aquí», gritó Sebastián, arrastrando a Juan hacia la salida. Pero el pánico había tomado control de la multitud. La gente empujaba y caía. Sus rostros reflejaban terror puro.
En ese instante, las luces comenzaron a titilar, y un horrible crujido resonó en el aire. Era como si el edificio estuviera a punto de colapsar. Pero en medio de todo, un ruido más fuerte consiguió abrirse paso. Un grito, un nombre. Sebastián, una voz conocida pero lastimada. Era Clara, una antigua amiga y socia, que había estado involucrada en el oscuro negocio que él había dejado atrás. Su rostro, marcado por el miedo y la confusión, lo paralizó. «Clara, ¿qué haces aquí?» Ella parecía estar buscándolo, sus ojos llenos de un terror que lo helaba. «Es él», dijo, señalando a Juan. Las palabras salieron de sus labios, que vibraban de angustia. «Él es el que te ha estado buscando. Él es el que me arrastró aquí». Sebastián sintió que se le caía el mundo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, incapaz de procesar la traición que resonaba en su pecho, entre la destrucción y el caos. La menina, la figura enigmática que le había recordado su pasado, era ahora un eco lejano en su mente. Clara continuó, sus palabras cayendo como un peso pesado. «Todo esto es parte de un plan de venganza, tu ambición, la traición a Juan. Yo sabía que esto pasaría», dije, cargando cada palabra con un dolor visible. «Juan ha estado manipulando todo desde las sombras. Me usó a mí para acercarse a ti». La verdad, amargo veneno, se deslizaba entre sus labios. Sebastián se sintió un instante fuera de sí. La realidad se fragmentó en su mente. El caos se volvió más que un mero desastre físico. Las piezas del rompecabezas se juntaban de forma inesperada y devastadora. «No, no, Clara, estás equivocada. Juan no puede ser». Su voz se ahogaba en el horror. Juan se acercó, su expresión endurecida tras la revelación. «Siempre has sido un peón, Sebastián. No eras más que un medio para un fin, mi fin, y ahora tus secretos están a punto de salir a la luz. El mensaje, el cuerpo, todo un montaje para cerrar el ciclo». «Cállate», gritó Sebastián. Su voz apenas contenía la ira, pero Juan sonrió. Era una sonrisa retorcida, una que daba miedo. El aire se volvió denso, y en una fracción de segundo, todo se pareció a un oscuro teatro. Las luces parpadearon, y en el silencio, el mundo pareció detenerse un momento más. Clara, asustada, retrocedía, mientras Sebastián intentaba definir lo que creía saber. Pero en el fondo, una verdad innegable asomaba. Todo lo que había construido, cada decisión, cada sacrificio, estaban atados a esta horrible confabulación. «Con cada paso, te he hecho más fuerte, Sebastián. Pero ahora necesitas entender que tú eres la clave. La menina, el caos, todo está conectado». Antes de que pudiera formular una respuesta, el edificio tembló violentamente y el suelo se agrietó bajo sus pies. Sin previo aviso, el plafón de la oficina se partió, arrojando escombros sobre ellos. «¡Corran!», gritó Sebastián, agarrando a Clara y a Juan, forzándose a salir de aquel infierno. Mientras corrían por el camino en caos, un último grito retumbó en la distancia. Era la voz de la menina. «Sebastián, los fantasmas siempre regresan», resonó en su mente. Y antes de que pudiera girarse a buscarla, el suelo colapsó en un estruendo ensordecedor. Todo quedó envuelto en oscuridad. En la penumbra, Sebastián no supo si había escapado del caos o si simplemente había caído más profundo en un abismo que ni siquiera comprendía. ¿La verdad lo liberaría o lo condenaría? Las luces de sirenas, la voz de Clara, las palabras de la menina, todo se mezclaba en un collage de confusión y horror. ¿Cuántas vidas realmente estaban en juego? Planes, traiciones, secretos. Ya nada era lo que parecía. Cuando se trataba de Sebastián Ríos, todo estaba ligado a un destino sombrío. Sebastián sintió cómo la tierra temblaba bajo sus pies. El polvo en el aire era como una neblina que dificultaba la respiración. La oscuridad lo rodeaba mientras él, Juan y Clara trataban de salir del caos. La adrenalina corría por sus venas, pero en su mente solo resonaban dos palabras: la menina. ¿Dónde estaba? ¿Por qué había desaparecido? Pero antes de que pudiera pensar en un plan, escuchó un grito desgarrador.
Era Clara. Sebastián, mira. Señaló hacia una puerta que se había abierto de par en par. Del interior, una luz intensa brillaba, contrastando con la penumbra del edificio en ruinas. Algo en esa luz lo atrajo, como un imán. Sin pensar, se dirigió hacia ella. «Es la salida», gritó, con la esperanza iluminando su corazón. Juan lo siguió, pero Clara se quedó atrás. «No, Clara, ven», Sebastián gritó, pero ella parecía paralizada, sus ojos fijos en algo que se movía en la sombra. Con una determinación renovada, se volteó para arrastrarla hacia ellos. Pero en ese instante, un estruendo la hizo caer. La situación se volvió un infierno. Con el caos a su alrededor, Sebastián extendió la mano hacia Clara, pero fue demasiado tarde. Un muro se derrumbó entre ellos, y él sintió que su mundo se desmoronaba junto con la estructura que lo rodeaba. «Clara», gritó, su voz destrozada, pero el sonido de su nombre desapareció en el eco de la destrucción. En su desesperación, miró a Juan. «¡Ayúdame!». Pero Juan estaba allí, congelado, sus ojos fijos en el brillo que salía de la puerta. Era como si hubiera visto una imagen que ningún otro podía percibir. Pero lo que le dejó el corazón helado fue el sonido que llegó de la entrada. Risas, risas burlonas. Sebastián se acercó cautelosamente, el nudo en su pecho apretándose. En la apertura, la luz se intensificó, y de pronto, la figura de la menina apareció, sonriendo. No era la expresión que él recordaba, llena de misterio y tristeza. Era una sonrisa que irradiaba poder y control. «Bienvenido, Sebastián», dijo con un tono melodioso. «Siempre has sido el protagonista de esta historia». Sebastián sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Qué significa esto?», preguntó, buscando respuestas, su voz temblando de incredulidad. La menina avanzó. Sus movimientos eran mágicos, como si danzara, y él permaneció inmóvil, atrapado en la tormenta de emociones. «Todo lo que has vivido, cada error que cometiste, estaba destinado a llevarte aquí. Yo, en realidad, soy la guardiana de tu pasado». Las revelaciones comenzaron a desgarrar su lógica. Las decisiones que tomaste, Sebastián, han tejido una red que se extiende más allá de lo que puedes imaginar. «¿Guardiana? ¿Estás bromeando?». La incredulidad chisporroteaba en su voz. «Clara está atrapada. La situación. Esto es un desastre total». Su corazón latía con fuerza. «Ella es parte del juego, como lo eres tú». «O más bien, eras». La menina sonrió, como si disfrutara el desconcierto que lo invadía. «Estos son tus pasos, y ahora la elección es tuya. Te enfrentarás a lo que has hecho, o seguirás huyendo de tus sombras». De esta revelación, un grito le pasó por la mente. «No, todo no puede ser así». Pero antes que pudiera procesar, la tierra volvió a retumbar. Una grieta se abrió bajo sus pies, y en su interior, una forma oscura, como una sombra viva, emergió. Era Juan, pero no el Juan que conocía. Sus ojos, que antes estaban llenos de ira, ahora estaban vacíos, como si no hubieran sido más que un reflejo distorsionado. «Esto es tu culpa, Sebastián», gritó. Su voz parecía dolorida, pero no porque lo hubiera visto realmente. Era como un eco de años de rencor. La sombra detrás de Juan avanzó. «Debes elegir, Sebastián, una última vez», dijo la menina, mostrando su fuerza. «El pasado cobra vida, pero tú decides cómo enfrentar. O pierdes a todos o enfrentas la verdad». Mientras el suelo se desmoronaba, una verdad aterradora lo azotó. ¿Qué si toda su vida, todo el mundo que había conocido, había sido manipulado por ella? ¿Qué si su ambición jamás había sido solo suya? Con un corazón acelerado, Sebastián miró la grieta, y entonces el desenlace de la historia se presentó ante él. Su vida, sus decisiones, todo un montaje, su mente gritando, ¿hasta dónde llegarías por redención? Las sombras lo rodeaban, y la risa de la menina resonó en su cabeza. ¿Había realmente escapatoria? ¿Era Clara una víctima o parte del plan?
todo giraba en un juego trágico de una verdad por descubrir, y él estaba atrapado en el centro, donde recibir podía significar la perdición de todos. En ese instante supo que más que nunca su vida se transformaría en un laberinto de secretos y revelaciones. ¿Quiénes eran realmente sus amigos y quiénes sus enemigos? La verdad aún estaba por llegar. Mientras el violento caos continuaba desenfrenado, Sebastián se sintió atrapado en el torbellino de emociones. Las palabras de la menina resonaban en su mente, y su corazón latía con desesperación. Todo está conectado, pero un nuevo y aterrador sonido interrumpió sus pensamientos. Un grito desgarrador, profundo y lleno de dolor. Era el grito de Clara. Sebastián se giró hacia ella, y sus ojos se encontraron, atónitos, llenos de miedo. Clara estaba de rodillas temblando. «Sebastián, escucha». Su voz era casi un susurro, pero la urgencia en su mirada lo paró en seco. «No, no lo entiendes. Todo fue una mentira». Las palabras atravesaron el aire como un cuchillo afilado. «¿Qué estás diciendo?», Sebastián preguntó, su voz temblorosa, mientras el suelo seguía shaking y más escombros caían a su alrededor. Pero antes de que pudiera procesar lo que Clara estaba intentando decir, lo que ocurrió a continuación cambió por completo el curso de la historia. Una figura emergió de la penumbra. Era un hombre con una mirada fría y decidida. «Suficiente», resonó su voz con una autoridad que cortó el aire. Era Juan. Por un instante, todo quedó en silencio. Sebastián sintió una ola de confusión y un terror helado. ¿Juan? Aquel hombre que había sido su socio, el amigo que había traicionado, estaba de pie ante él como un espectro del pasado. «¿Qué hiciste?». La pregunta de Sebastián salió como un susurro entre el caos que los rodeaba. Juan sonrió, pero no era una sonrisa de humanidad, sino de burla. Esta es la parte en la que todo se revela. La menina, los secretos, son parte de un juego mucho más grande de lo que te imaginas. Sus palabras flotaban en el aire, como una sombra ominosa. Con un movimiento rápido, Juan presentó un dispositivo en su mano. Esto grabó todo, cada conversación, cada traición, cada mentira. «No es solo historia, Sebastián, es de todos nosotros». Las palabras lo golpearon como un balde de agua fría. Clara se incorporó, sus ojos reflejaban pánico. «Juan, no puedes hacer esto». Pero él la ignoró, centrado en Sebastián. «No entendías nada, ¿verdad? Nunca lo viste. Todo ha sido un montaje para que te enfrentes a tus demonios. El accidente, la muerte de nuestro socio, todo eso fue planeado para que finalmente te des cuenta. Y ahora, tengo lo que necesito». La amenaza era clara en su voz. Un ominoso destello brillaba en sus ojos. «Ahora, solo soy el último vigilante de tus decisiones. El juego ha terminado». Sebastián sintió como el mundo se desmoronaba otra vez. No solo había traicionado a su amigo, sino que Juan había manipulado todo su sufrimiento. ¿Acaso había sido solo una pieza en un rompecabezas monstruoso? Pero Juan continuó. «Ah, pero hay una sorpresa más». En un instante, todo cambió cuando Juan presionó un botón en su dispositivo. Una proyección cobró vida detrás de él, y en la pantalla apareció una grabación. Lo que Sebastián vio lo dejó helado. Eran imágenes de él mismo, hablando con Clara, intercambiando secretos, revelando detalles de su vida privada. Pero lo más devastador era la cara de Clara en esos momentos. No solo su amiga, sino la esposa de Juan. La realidad lo golpeó. Él había estado atrapado en un oscuro triángulo de mentiras. Las risas se mezclaban con susurros, grabaciones de palabras elevándose por encima del ruido. Sebastián sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Clara no había sido solo una víctima, también había sido parte de la trampa. «¡Clara!», gritó. El horror se apoderaba de él. «¿Qué está pasando?». Clara tuvo que enfrentar las llamas de la verdad. Ella no estaba ahí solo como una amiga, sino como alguien que había estado siempre en la sombra. La confusión, la traición, todo se estaba apilando como escombros. Los murmullos de los demás empleados solo intensificaron la atmósfera, algunos retrocediendo, otros preguntándose, el caos alcanzando un punto de no retorno. La menina, que había sido una guía,
un refugio, ahora se había convertido en una espectadora silenciosa de un juego mucho más grande de lo que todos podían haber imaginado. Sebastián, ¿cuánto estás dispuesto a perder por redención? Su voz reverberó en su mente, y en ese segundo comprendió que no solo se trataba de enfrentar su pasado, sino de desentrañar un tejido de secretos que cambiaban todo lo que pensaba saber. El temor llenó su pecho. Justicia. Venganza. La verdad siempre tiene un precio, y ahora estaba atrapado entre una red de traiciones más profunda de lo que jamás había imaginado. La decisión que debía tomar pesaba en su corazón. ¿Cómo podía salir de esto? ¿Con Clara y Juan entrelazados en el juego? Mientras todo giraba a su alrededor, la pregunta permanecía. ¿Qué otra sorpresa le aguardaba? La tensión se sentía tan densa que era casi palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Sebastián, con el corazón golpeando en su pecho, miraba a Juan, que había cambiado de víctima a verdugo. La verdad que se había revelado le perseguía como un fantasma, y el miedo se reflejaba en cada rincón de la oficina en ruinas. «Esto no puede ser cierto», murmuró Sebastián, intentando contener la tormenta de emociones. La imagen de Clara, lleno de dolor y traición, lo atravesaba. «Clara, dime que no es verdad». Su voz resonaba con una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. Pero Clara, con ojos de hielo, solo podía mirar al suelo. «Sebastián, no me creas una víctima. Siempre he estado en el juego. Eso fue parte del trato». Y con esas palabras, el mundo de Sebastián se sacudió nuevamente. «No, estás mintiendo», gritó, pero en su interior, una red de dudas comenzaba a tejérsele. La risa burlona de Juan lo hirió. «Te he tenido comiendo de la palma de mi mano, Sebastián. Cada paso que diste, cada error fue una pieza de este rompecabezas que tú mismo armaste». Mientras la verdad se desmoronaba a su alrededor, un estallido de luces iluminó la oficina, seguido de un estruendo ensordecedor. Era como si el edificio estuviera gritando de dolor. En ese momento de caos, la menina dio un paso hacia Jesús y con voz firme interrumpió. «Basta, deja que enfrentemos juntos esta verdad». Pero sus palabras fueron solo ruido en medio de la tormenta. Todo estalló, y mientras las paredes temblaban, Juan se volvió hacia Sebastián, una chispa de locura en sus ojos. «¿Qué tal si te dijera que esto no es solo mío o tuyo? ¿Qué tal si te dijera que yo tampoco soy quien crees?» Esa frase lo golpeó como un puñetazo. Sebastián sintió un frío recorrer su cuerpo. «¿Qué quieres decir?» El caos del fondo se desvaneció momentáneamente, mientras se aferraba a lo que Juan decía. «Porque yo no soy quien te ha estado perseguir desde el principio. Nunca fui tu enemigo. He estado aquí para protegerte». Sebastián sintió que se le helaba la sangre. La confusión lo desbordaba, y esta revelación lo dejó sin aliento. ¿Protegerme de qué? La menina se alzó por encima de ellos, como una diosa en la tormenta. «Juan estaba destinado a ayudarte a enfrentarte a tu verdad, a tus miedos. Pero hay algo más profundo detrás de todo esto, algo que te has estado negando a aceptar». Una explosión resonó por toda la oficina, y mientras el polvo caía del techo, Sebastián sintió que el suelo bajo sus pies se abría, como si sus cimientos estuvieran siendo despojados. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, su voz llena de desesperación. «Tu pasado no es solo culpa, es parte de un legado». Hay poderes en juego que nunca imaginaste, secretos que definen tu existencia. Las palabras de Juan reverberaban, cargadas de un peso antiguo. Y justo en ese momento, en un giro que nadie anticipaba, los ojos de Juan brillaron de forma intensa. «Porque esto no termina aquí. Hay una familia detrás de ti, que despertó el caos de tu vida. Eres heredero de algo mucho más grande». Las palabras fluyeron como un torrente. «¿Qué? ¿Qué significa eso?» Sebastián apenas podía creer lo que escuchaba. Pero antes de que Juan pudiera responder, el suelo se agrietó de nuevo. Las sombras comenzaron a tomar forma a su alrededor, y el eco de voces perdidas resonó en el aire. Era como si el mismo edificio estuviera intentando hablar,
sus cimientos gritando verdades enterradas. ¡Corre!, gritó la menina, mientras las figuras emergían de la oscuridad. Sombras de personas que una vez conoció y que habían sido parte de su vida, que ahora se retorcían en el aire, seduciendo su mente con promesas de revelaciones. En ese momento, Sebastián supo que se encontraba al borde de un abismo, donde la verdad y la traición se entrelazaban. ¿De quién eres realmente hijo?, resonó la voz de la menina, atravesando la niebla que envolvía su mente. Con un palpitante nudo en el estómago, Sebastián sintió que su vida se desmoronaba a su alrededor. Las sombras giraban, cada forma conocida escupiendo secretos. ¿Era realmente el personaje central de esta tragedia? ¿Hacia dónde nos lleva esto?, se atormentó, atrapado en una miríada de preguntas. En ese instante, comprendió que la búsqueda de redención podría convertirse en la más oscura de las maldiciones. Y mientras el caos aumentaba, se dio cuenta de que la verdad quizás era un monstruo que estaba dispuesto a devorarlo todo. La tensión en el aire era insoportable. Sebastián miraba a Clara, que todavía estaba de pie, tambaleándose en su declaración, mientras la risa burlona de Juan resonaba en sus oídos. Siempre has sido el peón, Sebastián. Nunca fuiste más que un medio para un fin. Las palabras de Juan se sentían como un puñetazo en el estómago. ¿Qué había hecho, realmente? Pero en ese momento de caos, la atmósfera cambió drásticamente. Un ruido sordo retumbó por la oficina. La menina, con sus ojos intensos, miraba hacia atrás. Unos instantes después, un grito desgarrador surgió de la multitud. «No, detente», era Clara, y en su voz había algo de desesperación, un tono que hizo que Sebastián sintiera que el mundo se paralizaba. Sin importar el caos general, todos dejaron de moverse. El silencio se hizo tan denso que podía cortarse con un cuchillo. La menina dio un paso hacia adelante, pero antes de que pudiera decir algo, una figura apareció detrás de ella. Era un hombre, su rostro oculto bajo una capucha oscura. La sensación de peligro oscureció el ambiente como una nube. «¡Aquí estás!», gritó el extraño, apuntando a Sebastián con un dedo. Las miradas se centraron en él. «¿Quién eres?», preguntó Sebastián, su voz resonando en un eco tembloroso. El extraño sonrió, una sonrisa que enviaba escalofríos a través de su columna. «Hacía tiempo que debía presentarme. Sebastián, soy el hermano que nunca conociste». Un susurro de incredulidad cruzó la habitación. Sebastián sintió que su corazón se detenía. Hermanos, eso significaba que todo lo que había creído saber sobre su historia, sobre su familia, estaba a punto de desmoronarse. No sabía si quería que esto fuera cierto. «Eso no puede ser verdad», musitó, casi para convencerse a sí mismo. Pero el aura del hombre era innegable. «Tu padre me ocultó, se deshizo de mí hace años. Pero no solo soy tu hermano, soy también el verdadero heredero de la fortuna». La declaración resonó con una fuerza abrumadora. Sebastián sentía que el aire se retiraba de sus pulmones. ¿Cuántas mentiras había vivido? La idea de estar en el medio de una intriga familiar tan profunda lo atacó con una oleada de confusión y rabia. «Eres un mentiroso», se defendió, todavía intentando aferrarse a su realidad. «¿Mentiroso? Observa a tu alrededor. Todo ha sido un juego. La menina, Juan, Clara, todos tienen un rol en esto». La risa del extraño retumbó en la habitación, perturbando la atmósfera tensa. Sebastián se sintió caer en un abismo. Todo parecía un desastre calculado. Pero había algo más, al fondo. La menina miró al extraño, y por un momento sus ojos se llenaron de un dolor inconfundible. «No lo hagas», dijo con intensidad. «No estás listo para conocer la verdad». El tono de su voz era de advertencia, como si hubiera un secreto escondido en cada palabra. El extraño se giró hacia ella, su mirada fulminante. A veces la verdad duele más que una mentira, pero él debe saberlo. Es hora de que Sebastián entienda la razón de su vida. Sus palabras fueron como garfios, hundiéndose en el alma de Sebastián. La verdad estaba a un paso de salir, pero en el fondo tenía miedo de lo que podía destapar.
Juan, sintiendo que el control se le escapaba, gritó: «Esto es una locura. No nos dejas salir sin más». Las emociones eran una tormenta, y en medio de las voces que se elevaban, Sebastián vio a Clara caer de rodillas, cubriéndose el rostro. ¿Acaso estaba sufriendo por su propia culpa? «Sebastián», la voz de Clara sonó quebrada, «tienes que detenerlo». Pero antes que pudiera comprender lo que ello significaba, la figura del hermano se movió. «No te preocupes. Deberías agradecerme. He venido a liberarte de tus cadenas». El aire helado se tornó tortuoso. Sebastián se dio cuenta de que todo lo que había conocido estaba a punto de desmoronarse. «¿Liberarme?», musitó, el nudo en su garganta apretándose. La verdad asomaba, y en un momento de pánico, todo lo que creía saber sobre su vida cambió de rumbo. La habitación vibraba con la revelación, disparando chispas de alarma en su corazón, mientras la figura del hermano alzaba su mano con un objeto brillando entre sus dedos. En un instante, Sebastián comprendió que no se trataba solo de él. Era un juego mucho más aterrador. El destino de todos estaba a punto de caer en el abismo de la revelación. Las sombras del pasado se arrastraban, y la pregunta clave era: ¿quién realmente estaba en control? Su vida, su fortuna, y ahora, su propia identidad se tambaleaban en la cuerda floja. La tensión se cortaba en el aire como un cuchillo. Sebastián miraba a su hermano. La revelación flotaba entre ellos, pesada y oscura. El hombre en la capucha sonrió, mientras las sombras se aferraban a su figura. Juan, angustiado, dio un paso atrás, como si el hecho de que un hermano desconocido apareciera a escena fuera un golpe devastador. «¿Eres un hermano?», preguntó Sebastián, su voz temblorosa. «¿Cómo es posible?». El ruido del edificio en ruinas se hacía más lejano, como si el tiempo se detuviera. Mientras tanto, el extraño dio un paso adelante. El brillo de un objeto en su mano reflejó una luz tenue. «Soy el que estuvo destinado a recibir la herencia, no solo el dinero, sino el legado que dejaste atrás. Tú no eres solo un empresario, Sebastián. Eres parte de algo mayor, enredado en una red de traiciones». El rostro de Sebastián se tornó pálido. ¿Qué más había detrás de sus orígenes? En su mente las piezas comenzaban a encajar de una manera aterradora. El caos y la destrucción que lo rodeaban parecían insignificantes en comparación con lo que el hombre ofrecía. «¿Qué planeas hacer? ¿Es esto parte de tu juego?». La incredulidad era palpable en la voz de Juan. «Es una locura». Las tensiones crecían entre los tres. La atmósfera era eléctrica y peligrosa. Entonces, de repente, todo se oscureció. Sebastián sintió una sacudida en su interior, como si su corazón se detuviera por un instante. ¡Mierda! La sala tembló y un estremecimiento recorrió el edificio. Sin advertencia comenzaron a caer escombros del techo. Uno de ellos golpeó al extraño en la cabeza, haciéndolo caer al suelo con un grito agudo. El momento se congeló. En un parpadeo, el rostro del hermano se contorsionó en un terror absoluto, y lo que parecía ser un hombre común se tambaleó entre movimientos convulsivos. Con horror, Sebastián observó cómo la vida abandonaba su cuerpo. La figura se retorcía en el suelo, mientras la risa burlona de Juan se apagaba. Todo se desmoronaba. El caos había esquivado el juego y ahora estaba vengándose de todos. «¿Qué demonios está pasando?», gritó Sebastián, mientras la habitación empezaba a llenar de polvo y pánico. «Clara». Su voz resonó, y al voltear vio a Clara en un rincón. Sus ojos miraban fijamente al extraño en el suelo. «¿Qué? ¿Qué le pasó?», balbuceó. Al acercarse, pudo ver el oscuro charco de sangre que empezaba a formarse. Las luces parpadeaban, y con cada chispa, el caos estallaba en el aire. La menina, que hasta ese momento había permanecido en silencio, ahora dio un paso hacia adelante. «Todos los secretos están saliendo a la luz, Sebastián. La tragedia de tu familia se repite. Has estado jugando un juego cuyo final nunca elegiste». Su voz era firme, y su mirada se clavó en el cuerpo inmóvil. Un murmullo recorrió la multitud. La confusión reinaba, pero el horror era digno de recordar. «Llamen a una ambulancia». Varios gritaban. Las voces se elevaban mientras el caos se desataba.
Sebastián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Observando la escena, su mente se sintió atrapada en un torbellino. ¿Y si era demasiado tarde, con un solo movimiento oscuro de un extraño y el juego sin fin de la ambición, su vida ahora pendía de un hilo en el aire? Todo, absolutamente todo, parecía girar y desmoronarse a su alrededor.